mensaje de humanidad, de servicio y sobre todo también de que hemos convocado el arte, las letras, como el timón de los cambios sociales y que realmente basado en esa participación, basado en ese aporte que hace cada uno de los escritores y artistas desde una cosmovisión andina diferente, ha sido un mensaje que se ha palpado durante todo este encuentro y sobre todo también sobre la fraternidad que ha habido entre los países hermanos, tanto de Perú como Ecuador. Claro, es importante también destacar que aquí en Loja al menos hay varios escritores que se han destacado, ¿no? A nivel hasta internacional. Y qué bien que ustedes puedan dar pasos en firme, porque son pasos en firme los que se están dando al participar de estos encuentros que hermanan también lazos entre los países. ¿Qué podemos rescatar de este 36º encuentro de artistas realizado en Perú? Considero que una parte que a mí me encantó y creo que el hecho de haberlo compartido también con estas personas, me mencionaban que Perú como tal tiene esa costumbre de realizar algunos eventos itinerantes de esta naturaleza, pero sobre todo con su mensaje principal, que es llegar a los lugares más aledaños de Perú. No solamente mantener el centralismo como tal cultural, sino también hacerlo expansivo. Y parte de las experiencias que nos contaban otros escritores como Cecilia Scott, que es una de las escritoras chilenas con la que compartimos, ella nos contaba que, y esa es la forma de hecho de los encuentros que se realizan en Perú, ellos, los colegios, las escuelitas, ellos tienen conocimiento de los escritores que van a llegar o los artistas como tal, y quienes se encargan, en este caso los organizadores, es de prever que estos estudiantes acojan al artista o al escritor que va a llegar y ya lo esperan con sus banderas, ya lo esperan con sus nombres y cada uno acoge un curso diferente, acoge a cada escritor y se hace igualmente un desfile. La provincia de Contumasá, curiosamente, fue algo muy bello porque es un pueblo como tal que yo les decía cuando llegábamos allá, era muy similar a la tierra de donde yo nazco, que es Chuquiribamba. Mm. Y de hecho las construcciones de toda esta arquitectura que compone como tal Contumasá es justamente parecida, es de adobe, tiene tejas y lo que más me sorprendió es el movimiento que también se da dentro de este sector, el potencial turístico también que se aporta dentro de la cultura peruana y sobre todo de la gente también que constantemente se está preparando y realmente vemos un nivel que si nosotros a veces dijo equivocadamente tenemos un concepto de cierto lugar, realmente estar ahí in situ y vivir esa experiencia es totalmente diferente porque son lugares totalmente trascendentes. Yo veía que funcionaban tranquilamente locales muy pequeñitos en casas bastante aledañas, pero hasta las 10 de la noche. Usted pasaba, salía al parque de Contumasá, usted podía observar ahí obras de arte igualmente pintadas en todo el parque y era una belleza, una tranquilidad y, o sea, fue totalmente acogedor. Igualmente ahí hicimos algunas otras amistades de la gente que también nos acompañaba y preguntaba. Nos supieron también compartir naturalmente el vino también peruano. De hecho hicimos también un intercambio. El Les, pisco. sí, de hecho sí, habíamos llevado nosotros también un vinito artesanal que también que se produce como tal en la parroquia Chuquiribamba, porque una de las intervenciones de las ponencias que dimos allá fue precisamente sobre cultura y tradición de Chuquiribamba como patrimonio cultural del Estado y asimismo también desde el punto de vista literario de la literatura lojana. Claro, y de Choquerebamba sí hay que hablar muchísimo, ¿no? Hay Por mucho, supuesto. mucho de qué hablar allá, hay cosas muy bonitas. ¿Qué significa para usted como mujer poder alcanzar estos logros? Realmente, créame que para mí ha sido bastante confortable por un lado, porque ir surcando Ujú. precisamente esos espacios. Ayer justamente conversaba con mi mami y le decía, el rol de la mujer en los últimos años ha ido trascendiendo con Ujú. una valía muy importante y qué mejor que justamente que estas participaciones también se vean evidenciadas no solamente a nivel local ni a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y aquí sí debo rescatar la participación también de mis compañeras quienes me acompañaron. Una de ellas es Janina Sandoval, quien estuvo deleitando justamente música nacional. Ella es de Paquilla y a quien también le extiendo un cordial saludo, quien nos estuvo representando también a Ecuador. Asimismo, la artista plástica Jessica,
que también estudió, de hecho, aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ella es de Yansasa, y asimismo nos estuvo representando con una ponencia sobre el cuerpo pintado, body paint, y escultura amazónica. Ella también estuvo igualmente dando una ponencia sobre eso. Y bueno, mi compañero, quien fue realmente también una de las personas que nos acompañó, Gaisca Cueva, también, que es un escultor lojano, que también tuvo participación acá en Contumasá. O sea, solo prácticamente mujeres Casi fueron tres de los 4 delegados fueron el mujeres. 90% de la delegación fue mujeres, ¿no? Y es un logro bastante grande el que se ha conseguido, porque el rol de la mujer, como usted dice, a lo largo del tiempo ha ido trascendiendo, pues, y ha hecho que las mujeres nos destaquemos no solamente en el ámbito artístico, sino también cultural, como es ustedes, en el tema de escritores también. Y es muy importante, ¿no?, que la mujer vaya ganando estos espacios, y para que sepan algunos políticos, ¿no?, que dicen, no, es que la mujer solo tiene que estar en la cocina. No, también es importante que la mujer haga presencia en todos los actos, sea artísticos, culturales, que es muy bonito, ¿no?, vernos a nosotras mismas cómo triunfamos en cada uno de estos casos. Hubo también una exposición de experiencias excéntricas, para que nos explique cuándo fue esto o dónde va a ser y de qué se trata. Este proyecto como tal de experiencias excéntricas, pues justamente estuvo y nace de nuestra curadora y maestra Pamela Pazmiño. Esto se desarrolló a través de un concurso que promocionó y promovió la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y quien estuvo dirigiendo también, pues detrás de esto, fue Gabriel. A su vez, pues hubo una convocatoria, previo proceso de selección, para poder en ese sentido promover y presentar proyectos que fueran a desarrollarse durante una escuela que se llevó a cabo, una laboratoria durante 2 meses. En ese sentido, Pamela fue la persona que estuvo justamente dando una cátedra con respecto a feminismo, a la participación y el rol de la mujer dentro del arte en diferentes partes del mundo, y sobre todo también de la inclusión, no solamente de culturas que han sido promovidas generalmente en los museos internacionales como los de Nueva York, sino también desde la parte, desde la ruralidad, desde la mujer africana, que nos mostraba un montón de personas que realmente han elaborado obras sumamente hermosas y con un mensaje bastante profundo. Entonces su propuesta, justamente con experiencias excéntricas, fue realizar y promover también esas experiencias interpersonales a través de las propuestas que habíamos venido desarrollando. En ese sentido, pues yo formo parte de una colectiva que se denomina Juntas Somos Resistencia, las cuales la conformamos conjuntamente con Sandra Arteaga, Elizabeth Muñoz, Joana Jiménez y Sara Montal. Entonces, este grupo de poetas como tal ha venido trabajando ya desde años atrás en diferentes proyectos y sobre todo obras performáticas. Desde eso nació un proyecto como tal que se denomina Metamorfosis Invertida. Entonces habíamos entregado como producto final de esta laboratoria este proyecto que se está exhibiendo actualmente. Se inauguró el 22 de junio del presente año, y todavía se está exhibiendo también estas muestras en la sala Quinma y en la sala Rubén Garrido de la Casa de la Cultura, y precisamente pues invitar a la ciudadanía a que formen parte esta tarde de hoy. Como colectivo estaremos dando un taller y asimismo un recital poético con respecto al tema que hemos planteado, que es justamente sobre la maternidad desde el objeto y desde la parte no romántica. Me llamó la atención el nombre, Juntas Somos Resistencia. O sea, cualquiera que lo escucha dice, no, pues es un partido político, es un colectivo de política. ¿Por qué Juntas Somos Resistencia? A ver, le voy a contar un poquito del preámbulo de cómo nace este grupo como tal. Pues Juntas Somos Resistencia nace aproximadamente desde el 2021. La primera ocasión que nosotros habíamos propuesto un trabajo era sobre una obra performática que se denominó Mujeres Lunares. Asimismo, en 2022, Historia de Mujeres, y este año que también lanzamos en el mes de marzo la obra La Jaula se ha vuelto pájaro. Entonces, estos 3 años consecutivos hemos venido trabajando desde una forma como de resistencia, justamente, porque todas nosotras, si bien es cierto, no somos como tal ni artistas, ni tampoco escritoras tituladas, pero hemos promovido ese trabajo de gestión cultural y sobre todo de activismo.
cultural en ese sentido, promoviendo espacios de participación para otras personas, incluyendo también la participación no solamente de mujeres, sino también de hombres, porque han sido también parte de estas presentaciones como tal, y sobre todo en el hecho de que la cultura como tal ha sido a veces, o el arte ha sido visto todavía desde una perspectiva a que todo tiene que ir a la gratuidad. Y frente a eso, pues siempre hemos estado también trabajando y promoviendo que siempre se mantenga activo, que siempre tenga un mensaje palpable para la sociedad, que siempre tengamos esa fuerza sobre todo y esa resistencia de todavía de que, aunque no seamos remunerados, porque de hecho los trabajos que hemos realizado pues han sido totalmente autofinanciados, y hemos tenido la gran dicha y la suerte de que esto también se vaya siendo reconocido a nivel no solamente acá local, sino también internacional. Por ejemplo, la obra de, si no me equivoco, la de Mujeres Lunares, también se presentó en un festival, fue ganadora de una de las participaciones de un festival de cortos que se presentó también en Perú. Entonces, poco a poco hemos tenido justamente esa fuerza para dejar un poco la fragilidad, dejar un poco, a veces incluso también el descuido institucional, y esto sí debo decirlo, porque si bien debo ser muy agradecida por los espacios que sí se nos ha brindado para poder hacer a veces los ensayos o para poder presentar esas obras, pero realmente creo que no vivimos una realidad muy ajena a muchos artistas que justamente cuando tienen la oportunidad, el potencial de promover justamente estos talentos, de promover estos espacios y sobre todo con la parte más importante que es obviamente la parte económica, obviamente darle ese impulso para poder, porque nosotros decíamos, ¿qué no hubiésemos hecho si hubiésemos tenido por lo menos un corto presupuesto? Claro, y eso es lo malo, ¿no? Aquí, siendo la capital cultural del Ecuador, no hay apoyo a los artistas, no hay apoyo a quienes se dedican a promover hasta el turismo. Así es. De hecho, tenemos, eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención, mi estimada Karina de Perú. Yo consultaba con los habitantes de allá y le decía, ¿cómo es posible? Porque posteriormente con Tusmazán habíamos visitado la ciudad de Trujillo y finalmente la ciudad de Lima. Créame que tienen un potencial turístico increíble y la ciudadanía se ha preparado justamente para poder dar ese impulso. Y si bien es cierto, claro, como todo país se ve esos dos aspectos, sin embargo, vemos que la preocupación del Estado como tal dentro de la política pública hace una intervención muy importante, sobre todo en la separación del presupuesto que está destinado solamente a temas de cultura y turismo, pero sobre todo turismo. Entonces, como nosotros podemos analizar, generalmente el turismo siempre va a fomentar el movimiento de economías circulares, porque no solamente se beneficia, como quien dijo, los lugares donde van a llegar, sino también otro tipo de aspectos, porque hay gente que le encanta llegar también a los sectores más rurales, sobre todo porque es lo que llama la atención al extranjero. Siempre ellos están al tanto de cómo y de qué manera se hacen los productos que vienen netamente de la ruralidad, de los emprendimientos que también nacen de los pequeños productores. Entonces, eso es algo que a mí también me gustó muchísimo de allá y sobre todo en Trujillo. Créeme que esta ciudad de Trujillo tiene un encanto particular muy, muy bonito, tiene una conservación. Visitábamos el Centro Arqueológico Mundial de Chan Chan. El Chan Chan era prácticamente una ciudad bastante conservada de la cultura chimú y realmente, o sea, para mí fue una experiencia totalmente enriquecedora. Fueron casi aproximadamente unos 3 horas de recorrido que lo hicimos caminando y justamente veíamos, incluso solamente en un pequeño detalle que observábamos en este centro, era que el ingreso se pagaba 10 soles y usted tenía ahí personas que estaban totalmente preparadas que para poderles dar una asesoría o un recorrido de todo ese museo y de toda esa ciudad, usted tenía igualmente que contratar sus servicios. Y cuando nosotros íbamos con esta persona, cada uno de ellos había recibido mínimo una preparación de 3 congresos internacionales donde han compartido con antropólogos, científicos, historiadores, y ellos conocían a profundidad su cultura. Esa fue la parte más importante. Incluso a mí algo, por supuesto que no le voy a avanzar a decir cuáles son las culturas que me habían anticipado, pero un dato muy curioso es que decía, ni siquiera los incas son tan antiguos como fue la cultura chimú, que son casi aproximadamente 6 civilizaciones antes y donde nace la cultura inca. Entonces,
Imagínense eso tan trascendente que nosotros tampoco de repente conocemos. Y tampoco lo sabíamos, ¿no? Claro, entonces yo me sorprendí y le digo, ¿sabe que yo le voy a grabar porque yo sé que no voy a acordar porque los nombres son un poquito difíciles de pronunciar, pero justamente esa curiosidad de saber cómo ellos siempre están en constante preparación, cada uno de ellos, o sea, realmente se preocupan por rescatar esa identidad cultural que tienen, tanto patrimonial, pero así todavía también de raíces, de identidad. Entonces, yo creo que esa parte quizá es la que más debería potenciarse también. Por supuesto que nosotros también tenemos un país bastante exquisito. Tenemos 3 regiones importantísimas en clima, entonces son bastante buenas a rescatar. Sin embargo, también ahí sí, pues el llamado de atención también a que nuestras autoridades, y sobre todo ahora ya que ya estamos prácticamente dentro de cerca de un proceso electoral estamos importantísimo. En campaña, pero que nos ofrezcan y nos cumplan. Claro, o sea, tiene que haber esa preocupación porque realmente a veces promover otro tipo de políticas que estén muy alejadas de la realidad y sobre todo de no saber o no vivir sobre todo esas realidades que necesitamos, esas urgencias que ameritan ser analizadas, reformadas, propuestas tal vez ante la ley y también socializadas con una seriedad. Entonces, sí es importante que invitemos y sobre todo seamos conscientes también nosotros como ciudadanos de a quiénes elegimos, porque ellos son las personas que nos van a representar y si bien representamos, dijo ahora, una sociedad diferente, no tenemos que ser adversos ante las nuevas realidades o los nuevos retos que se nos viene también como sociedad. Tenemos de hecho que ser participativos y yo creo que desde nuestro fuerte, desde nuestro frente, tenemos que también hacer un activismo importante, no solamente responsabilizar a nuestras autoridades o al gobierno, culpa del gobierno, no, tenemos que quitar ya ese chip de que solamente las autoridades o solamente el gobierno. Sí, nosotros estamos en la posibilidad, y yo creo que con el colectivo al menos nos hemos quedado satisfechas de que nosotras solas hemos podido. Entonces yo creo que igualmente por algo es tan importante, a veces dijo el núcleo de la sociedad que es la familia, apoyarnos entre nosotros, ser luz justamente en las comunidades donde podemos aportar un granito de arena y promover para impulsar justamente estos sectores rurales que más nos necesitan y sobre todo que no es muy alejado de la realidad en la que nosotros vivimos. Solamente, dijo, es cuestión de trasladarnos a 1 hora, caminar 1 hora más o 2 o 5 a veces y llegar justamente hasta los lugares donde necesitamos educar y que a lo mejor ese conocimiento que nosotros hemos adquirido también sea parte también de la gente que a veces se le dificulta. Le cuento una realidad no muy lejana. En la parroquia San Lucas, una parroquia rural de nuestra ciudad de Loja, en el Bunque, estuve ahí hace aproximadamente 15 días y créame que fue una experiencia bastante chocante en el sentido de que no estamos tan lejos ni siquiera hemos salido de la ciudad como tal, pero prácticamente vivimos una realidad de los niños que habitan en este sector, que para poder educarse ellos ni siquiera lo pueden hacer los 5 días de la semana. Solamente se educan sábado y domingo, porque ellos para salir a su escuela tienen que caminar 5 horas. Entonces, yo les preguntaba a ellos, ¿ya qué dedican su tiempo libre? No, nosotros no tenemos tiempo libre. No, nosotros trabajamos. ¿Y qué se dedican a hacer de lunes a viernes? Trabajamos en los huertos, sacan los productos. Entonces, creo que ese también es una experiencia que a veces a uno como persona le impacta mucho y dice no, todavía podemos hacer frente a muchas realidades que no están lejanas a nosotros, pero podemos promover justamente ese activismo cultural, de arte, de ir a fomentar justamente estas participaciones, descubrir nuevos talentos. Asimismo compartimos con otro compañerito poeta también hace menos de 2 meses en un concurso que desarrolla también el APC, en un concurso tanto de narrativa como de poesía. Y me contaba justamente uno de mis compañeros, quien estuvo de jurado calificador, Patricio Vega Row, que también de hecho ha sido prácticamente el que nos ha acunado inicialmente en este camino de la poesía. Y él nos comentaba que en alguna ocasión en un concurso dieron con el paradero de un jovencito de la parroquia Gualel. Y decía que este muchacho, o sea, tenía una poesía protestante, pero sumamente potente, o sea, era un talento nato de nuestra ciudad de Loja.
lo que sí hasta ahora lo buscan, no han vuelto a dar con él. Y dice, por si acaso, dice, empiézalo a buscar. Como yo soy de Chuquiribamba, dice, pregunta por ahí, porque a esos muchachos se desapareció, no sabemos más. Pero mire, que a veces el talento realmente solamente es cuestión de llegar hasta estos lugares y empezar a descubrirlos, porque realmente tenemos un potencial grande, y es esa mano que nosotros tenemos que, como quien dijo, como compromiso extender, para poder abrazarnos todo y surgir todos, porque el crecimiento no solamente es personal, es masivo. Entonces, creo que con eso también igualmente, como les digo, esa experiencia que viví tanto acá, es casi la similar experiencia que tuve allá también en Contumasá, que realmente es un pueblito muy abrazador, de gente muy cálida, de gente muy talentosa, y sobre todo también de ver una cultura muy enriquecida realmente. Claro, y aquí también hay, solo que nos falta un poquito de apoyo, como usted decía, dejando de lado ya las autoridades que poco o nada hacen por fomentar temas culturales, pero sí nosotros, sí desde la parte privada, sí de poniendo un granito de arena de cada uno de nosotros, así como ustedes como colectivo lo están haciendo. Si vamos a hablar de cultura, ve, y si vamos a hablar de Chuquiribamba, de donde es usted, hay un corredor turístico que se hizo allá. ¿Qué pasó con eso? ¿Sigue abierto? ¿Si va la gente? A ver, le comento que justamente en el Parque Central como tal hay un corredor turístico que es como tipo museo. Ya. Ese pasa abierto, de hecho, de domingo, si no me equivoco, hasta todos los días lunes no lo abren para mantenimiento, Claro. pero el resto de días pasa abierto, y de hecho ahí podemos observar algunas de las culturas que se rescata desde el barrio Cera, de la parroquia Sí. Taquil, de Chantaco, de Chuquiribamba, del Cisne, así mismo incluso como parte de Portobelo, porque recordemos que Loja también formaba parte de todo este sector. Entonces se recorre justamente ese pasaje y este corredor turístico que usted menciona, que muchos no conocen. Es Alguna vez verdad. estaba publicando en las Es que fiestas no de se lo ha Chuquiribamba. promocionado. Sí, no se lo ha promocionado. Lamentablemente, o sea, el municipio en aquel entonces lo hizo, lo inauguraron, hicieron una fiesta bonita, linda y todo, pero hasta ahí. Sí, de De ahí hecho, no se en las volvió a fiestas hablar. de abril, justamente los medios de comunicación que nos acompañaban, yo les decía, ¿sí visitaron el museo? ¿Habrá museo? Le digo, sí, tiene que llegar al Sí, sí, es museo. muy bonito. Tenemos, le digo, algunos lugares que empezar a indagar en Chuquiribamba, y sobre todo también, no solamente ahí, conversábamos también con uno de los miembros de la Junta Parroquial también Ujú. de Chuquiribamba, que es Ramiro, y él nos decía, en el barrio de Tesalia hay hasta aguas termales. Eso exactamente le iba a preguntar. Siempre a mí me han contado, ¿no? Que allá, de hecho, hasta hay agua mineral Sí, en Tesalia. sí, hay Entonces agua yo decía, a ver, mineral. pero ¿y cómo se va ahí? ¿Cómo llego? Y considerando pues que ahorita la vía tampoco está tan bonita, pero sí se puede hacer un esfuercito y sí se puede ir a conocer. Nada, nos cuesta ponernos zapatitos cómodos de ir a caminar. Por supuesto, no, no, yo invito totalmente a toda la ciudadanía. Para quienes todavía no conocen, Chuquiribamba se encuentra aproximadamente 2 horas de acá Ujú. en bus. Si nos vamos o trasladamos en carro particular, estamos prácticamente a 1 hora y cuarto. Sin embargo, tenemos algunos barrios, 19 barrios a visitar allá. Entre ellos uno de los cerros más conocidos, como ustedes habrán escuchado quizá, del Santa Bárbara. Ujú. Y bueno, o sea, hay lugares muy bonitos realmente que si podemos tener un acercamiento propio, pues vamos a encontrar. Últimamente en las fiestas de abril que se llevaron a cabo, siempre Sí, se desarrollan el último fin de semana, las independientemente de la fecha que escaramuzas. caiga. Ustedes pueden ir a degustar de toda la gastronomía tan deliciosa que también es, y como conocerán, el tradicional cuy con papa, y Ujú. asimismo el aguado de pollo, el aguado de Y leche, los queques, hay los unos, queques, sí, los queques son riquísimos. Yo son alguna vez los deliciosos. probé de ahí, nunca más. Obviamente no hay aquí en Loja, Ya le entonces vamos a traer ese entonces. solo, eso solo existe allá en Chuquiribamba y es un pan riquísimo, Sí. es de leche, ¿no? Pero es súper rico, bien diferente a lo que se hace aquí, obviamente. Entonces, la provincia de Loja, el cantón Loja exactamente, tiene muchísimas cosas por explorar, lo decía en Chuquiribamba, 19 barrios, entre ellos este barrio Tesalia, que es donde hay estas aguas termales, estas aguas minerales, fíjese, nadie sabe que allá Y de existen. hecho, mire que la semana pasada, justamente, como ahora está de fiestas por el tema de la Virgen del Carmen, que Ujú. incluso me dieron una gran lección, que había sido una de las advocaciones más antiguas, incluso 2000 años antes de Cristo. Y como justamente estamos, y un saludo especial también a todas las que estén de santo como Carmencitas, pues realmente enviarles un efusivo saludo en ese sentido, y que sean muy bien festejadas en sus casas. Pero mire, aprovechando de esa justamente participación, me comentaban, y tuve la oportunidad de participar en una caminata el fin de semana anterior, el Ajá. domingo, que salió justamente de esta parte de Senén,
Santiago hasta llegar al barrio Pordel de Chuquiribamba. En ese sentido hicimos la ruta del Licamancha. El Licamancha es una planta que suele ser muy común en la composición de los altares que se realizan dentro de las capillas de allá de Chuquiribamba, y en razón de que también la Virgen del Carmen justamente salía desde este barrio Pordel hasta el barrio Carmelo, y se van a llevar de hecho a cabo las fiestas del día de mañana, que también para quien todavía no ha tenido la oportunidad, pues ahora también es el momento. No solamente dijo visitar Chuquiribamba como centro, sino también los barrios que les he comentado, porque cada uno de ellos pues tiene justamente este tipo de costumbres. Hay una costumbre que no recuerdo exactamente el mes, que justamente entre el barrio Chuquiribamba y el barrio de Carmelo, justamente de Chuquiribamba Centro y Carmelo, suelen hacer el intercambio de tortillas. Todos hacen tortillas y intercambian. Y es un evento que si usted va, pues obviamente viene con su funda y viene con viene, le alcanza para el café y toda la semana. Son tortillas de gualo. Tortillas de gualo. Qué ricas, son muy sí, ricas. hay personas que acostumbran a hacerlas de sal, otras de dulce, pero tenemos justamente también esa parte de costumbres que existen también dentro de nuestra parroquia. Así que sí los invito, realmente tenemos lugares bastante interesantes. Así nos falta promoción, eso sí. nada más nos falta promoción, porque las cosas están ahí, estos pequeños emprendimientos y estas tradiciones las tenemos ahí, solo nos falta promoción, y ahí es donde entran las instituciones públicas que deberían hacerlo. La prefectura tiene un departamento de turismo, el municipio tiene un departamento de turismo también, y así es. en que han ayudado. Yo siempre reconozco lo que se hizo en una administración anterior, que fue el tema de poder llevarlos de recorrido a gente de aquí, a cada una de las parroquias, se hacían estos tours, y de hecho en uno de ellos fue el que yo fui y conocí pues el tema del corredor turístico que se hizo en Chuquiribamba. Entonces sí nos falta retomar quizá eso, pero con mayor fuerza obviamente, porque ahora la tecnología nos ayuda bastantísimo con estos temas, y ojalá pues las autoridades en realidad se preocupen, porque pues, tenemos un festival de artes, tenemos cultura en la misma Loja, y ¿qué se ha hecho por ellos? ¿Qué se ha hecho por los artistas? No se ha hecho absolutamente nada. Entonces sí hay que quizás hacer, no sé, ordenanzas, algo que respalde también la gestión de ustedes como gestores culturales, y puedan también ustedes trabajar, ¿no?, con artistas, que les cuesta incluirlos dentro del Festival de Artes, donde hay todo este tiempo se los pasa preparando, se hacen talleres, se hace un montón de cosas, que les cuesta invitarlos a ustedes, que tienen bastante experiencia, o sea, se nota la experiencia que tienen. Pese claro, a no ser, realmente ha sido un camino desde jovencitos. Sí. Creo que yo recuerdo la primera participación activista que tuvimos más o menos fue alrededor de 2014, cuando conformamos la Asociación de Artistas, Escritores y Promotores Culturales Ecuatorianos, ASOARTES. Y fíjese que en ese entonces pues nosotros apenas estábamos saliendo del colegio. Entonces recordaba, ¿no?, con mis compañeros. Tuvimos un grupo bastante grande, aproximadamente como 13 a 15 personas, y cada quien desarrollaba en cada una de sus áreas, pero justamente desde ahí empieza y uno aprende que para nosotros promover un evento de gran magnitud, y para poder en ese sentido preparar una logística, nosotros mismos como mujeres y varones íbamos cargando sillas, cargando parlantes, cargando micrófonos, por ejemplo hacíamos actividades también no solamente culturales, sino también de contribución social, ayuda social. Hemos llegado a sectores como Ceibal, que están totalmente alejados de Loja Cantón como tal, y realmente, o sea, este promedio como tal de eventualidades no solamente era como quien dijo coger, ir a dejar una ropa, no, porque obviamente para eso había una logística mínimo de 2 meses anteriores, donde nosotros en ese sentido convocábamos a la familia, a los amigos, a las instituciones, a tocar puertas en los bancos para conseguir auspicios, y etcétera, etcétera, desde jovencitos. Y me acuerdo que había días, mi mamá decía, ¿qué haces hasta tan tarde? ¿Por qué no llegas a la casa? Llegábamos a veces 1, 2 de la mañana. ¿Y qué pasaba? Que nosotros, por ejemplo, nos quedábamos a distribuir la ropa, tanto de niño, de niña, de acuerdo a tallas, edades, a enfundar. Entonces, igualmente a preparar canastas, y a veces nos regalaban víveres, igualmente a coger, a distribuir. Entonces, era toda una logística realmente que se hace, y eso de hecho pasa en todo tipo de eventos. O sea, no solamente es que
se va y alguien está frente a un podio y da auto inaugural. No, realmente es el trabajo que viene detrás, es el trabajo, como quien dice, de hormiga que uno viene haciendo. Entonces, desde esas realidades nosotros hemos aprendido de que realmente se necesita un equipo de trabajo, se necesita de una logística y ese trabajo también hay que rescatar, porque para todo, dijo hasta la persona menos apercibida dentro de un evento es quizá la persona más importante. Imagínense, yo me he dado cuenta solo en Contumazán, todo el evento y había un jovencito que se desbarataba con las cajas y volaba de arriba para poner los proyectores, para poder tener las exposiciones, y ese jovencito fue un talentazo. Y yo le digo, solo tú estás capacitado para esto y en dónde vas a terminar, porque realmente tienes, le digo, conoces todo el aspecto técnico, te das vuelta por un cuarto y otro vuela, y en ese teatro, como quien dijo, brillaba por todo lado. Entonces, y a veces, como quien dijo, es el trabajo que no está tan, o pasa por desapercibido, y realmente son las partes más importantes. Y nosotros igual acá tenemos un montón de eventualidades, todo ese trabajo que viene siendo detrás de lo que uno ve a través de los resultados. Sin embargo, es justamente lo que uno tiene que considerar. Como le digo, mire, son eventos que a veces desde jóvenes, y eso sí se debe invitar también a los jóvenes igualmente a mantenerse activos. He visto también que realmente la juventud ahora, si bien es cierto, a veces se le dice como la época de cristal, pero realmente también yo creo que sí se debe rescatar que emocionalmente es una sociedad un poco más sensible, más sensitiva, y de una u otra manera también ha logrado desquebrajar lo que nosotros hemos venido a lo mejor arrastrando durante generaciones, que es el hermetismo emocional, la poca empatía que a veces se ha tenido sobre ciertos aspectos, y también el hecho de promover un poco también esto. Yo siempre les digo a los talentos jóvenes, intenten, nadie nace sabiendo, todos nos vamos formando en el camino, uno igual, ha venido haciendo poco a poco trayectoria. No es que esta experiencia que hoy tenemos en día para poder lanzar esos resultados ha nacido de la noche a la mañana, no, realmente es un trabajo porque demanda mucho de tiempo, demanda de sacrificio. Mis compañeras de la colectiva mismo, dos de ellas son mamás, y para mí realmente es muy agradable saber que en medio de esa dificultad y sobre todo reto que tienen de trabajar, una de ellas trabaja como psicóloga en una institución, la otra también es maestra, la otra igualmente promueve mucho el tema del literario, y cada una desde su rincón pues mueve esas fuerzas, se hace el tiempo y estamos aquí para presentar. Entonces yo creo que como ciudadanía a veces quizás se inobserva ese esfuerzo, a veces hasta sobrehumana, que se realiza detrás de una mujer, de una persona, de un hombre que está ahí justamente presentando un resultado. Y eso es lo que también uno debe valorar, el hecho de que el tiempo que está ahí es un tiempo invertido y que nunca va a regresar. Y esa es la parte como que importantísima, de que los nuevos jóvenes vayan arriesgándose, no tengan miedo. Yo me acuerdo que cuando daba las primeras lecturas de mis poemas era bastante fuerte, porque yo sentía, yo siempre les hacía la comparación, era como desnudarme, porque realmente lo que uno escribe es prácticamente la vivencia propia, o la identificación justamente de las vivencias cercanas que uno escucha y las transforma simplemente en historias. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, y justamente pues la muestra que les comentaba hoy se va a tratar de esto. Ustedes van a ver Metamorfosis Invertida, un video performático que se encuentra expuesto en la sala Rubén Garrido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se va a desarrollar a las 5 de la tarde, y bueno, ahí ustedes podrán observar más de cerca justamente esta propuesta que habla sobre la maternidad desde el objeto, desde una forma no romántica. De hecho, es una obra que habla, de hecho, sobre el dolor, sobre la frustración, sobre la relación de poder que tiene la madre. Y es que a veces siempre hablamos lo mejor y dicen todos lo más lindo, lo más hermoso ser madre. Y bueno, detrás de lo hermoso también existe una historia potente, que es el hecho de cómo como mujeres tenemos esa transición, esa transformación. Una de mis amigas decía, yo me veía como un monstruo, porque realmente ver una barriguita de 9 meses no es lo mismo que ya no tener un bebé dentro, y toda esa piel suelta desespera, frustra, hasta que la ropa vuelva a quedar, la incomodidad que se siente también mientras se transita justamente en el cuidado posparto, del sacrificio de ponerse fajas, del dolor que representa como tal eso, igualmente de las relaciones que a veces se imponen a los hijos o hijas primerizas,
que llegan a ocupar justamente estos roles sustitutos, porque hoy, si bien es cierto, tenemos justamente el poder y la decisión de poder trascender como mujeres y ejercer también nuestros derechos al trabajo, pero eso también de una u otra manera también a veces influye mucho en quienes se quedan por ellas, quienes sustituyen estos roles y quienes llegan a ocupar justamente, que a veces son los hijos primerizos, y cuál es la perspectiva o cuál es la influencia como tal que queda en ellos en asumir una responsabilidad a tan corta edad de otros niños más, que a la final dijo son solamente 2 niños cuidándose, y realmente influye mucho, y es bueno reflexionar de que a veces no podemos criticar a veces la condición de cuando una mujer dice no quiero ser madre, no estoy preparada para tener un hijo. Y no solamente por ese tipo de circunstancias, sino que también a veces como sociedad tenemos que ser empáticos y observar un poco previo a juzgar este tipo de realidades, porque hay mujeres que no es que porque no quieran, sino porque no pueden. Y porque no están preparadas todavía. Correcto, entonces creo que esa premeditación de asumir ese tipo de roles, saber a qué vamos, cuáles son nuestras responsabilidades, y justamente pues, bueno, esto es lo que habla Metamorfosis Invertida, de una forma poética y visual, como para poder justamente dar ese mensaje que ustedes podrán apreciar más adelante. Y visiten pues antes de que se acabe la muestra. Hay que ir. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Todavía desconozco, pero me parece que hasta fines de este mes, que se van a acabar justamente las actividades itinerantes de todas las expositoras. Son 19 artistas que han estado exponiendo en la sala Rubén Garrido y en la sala Kingman. Entonces ustedes podrán observar justamente bastantes propuestas que son trabajadas desde su propia historia y también desde una historia también que han hecho documentada. Entonces ustedes ahí van más o menos a tomar justamente esta experiencia excéntrica, que no solamente está, dijo, acá. Sí. ¿Ustedes han tenido tal vez la oportunidad de como colectivo presentar ya estas obras dentro de la sábana del Festival de Artes? No, estamos en la posibilidad más bien de postular como tal. Hemos tenido también un acercamiento con algunas personas que también han estado acompañándonos dentro del desarrollo de estos procesos como tal, y nos habían mencionado que ya está abierta la convocatoria para el Festival de Artes Vivas en diferentes áreas, para los cuales han convocado respectivamente sus bases. Y bueno, hemos de conversar también a ver si como colectiva, pues en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de quizá participar también dentro de este encuentro, y sobre todo pues también aportar también esa parte artística, literaria, que muy bien le va a hacer también a nuestra ciudad con las personas que nos visiten. Hablando del Festival de Artes, ¿qué le parece a usted? ¿Qué nos falta? Yo creo que, a ver, aquí sí debemos mencionar que hace falta mucho rescatar mucho de lo que se inició. Yo tengo una muy buena perspectiva de lo que fue el primer festival y el segundo Festival de Artes Vivas, que realmente, o sea, fue un evento bastante hermoso, bastante educativo, que fomentó realmente lo que llamamos turismo, y eso es lo que tenemos que rescatar. Y creo que el respeto hay respeto a las diferentes administraciones, que si bien es cierto, como todo evento, a veces tiene su boom, y asimismo también va a bajar un poco el tema de trascendencia, pero lo ideal es que como ciudadanos y sobre todo como autoridades mantengamos, y más bien le demos un plus, un aporte importante, para que se vaya tomando en cuenta los aspectos que sí se debe considerar, y sobre todo el control que se ejerce sobre este tipo de festivales. Y aquí sí debo mencionar que uno de los aspectos más importantes es el orden. Yo creo que el festival o el arte jamás puede ser transgredido con el tema de comercio, y eso es algo que realmente sí se debe observar, a que a lo mejor las nuevas autoridades tomen en cuenta para este festival, y sobre todo también el promover algo que a mí me gustó también, si no me equivoco, fue en el segundo festival, que era justamente de proponer extender el festival no solamente a Loja Centro, sino también a las parroquias rurales. Se llevó a cabo eventos a nivel rural, y eso también es importante, porque si nosotros no brindamos esa educación, entonces ¿cuándo vamos a poder apreciar? Mucha gente... Y que no se las invite solo a las parroquias para que vengan a desfilar con sus trajes típicos. Naturalmente, porque solo los toman en cuenta el día de la apertura, el día del desfile, y ya se acabó y no hay más. Entonces yo creo que
ninguna parroquia y sobre todo ninguna cultura como tal, ninguna persona está sujeta solamente a que sea tomada en cuenta en dado momento cuando me sirve, no. Debemos rescatar, si valoramos esa identidad, si valoramos esa comunidad, si valoramos a estos patrimonios tanto identitarios como estructurales, entonces yo creo que lo más importante sería justamente gestionar y darle las facilidades, promover espacios para ellos. ¿Para qué? Para que poco a poco todos trascendamos en conjunto. Si bien es cierto, hablamos de una ruralidad, pero ¿por qué no merecemos el hecho de tener una participación como tal? Entonces, no, realmente no vamos muy lejos. Ecuador ha tenido participaciones auténticas y sobre todo no recuerdo muy lejos del año pasado a una mujer Shuar que participó también en un evento que hubo para la NASA y ya se fue. Entonces, las capacidades no están muy indistintas de que sea urbano o rural, no. Claro. Tenemos que dejar de sectorizarnos, sino más bien acoger y sobre todo promover justamente que el arte es para todos. Todos somos seres humanos y prácticamente las políticas también deben ser ejercidas para todos en igual condición.